Bueno, la resiliencia la utilizamos en ese mismo sentido, o sea, hay una adversidad, esa adversidad me provoca sufrimiento, dolor, tengo que pausar lo que estoy haciendo, tengo que cambiar o tomar decisiones que no tenía contemplado, bueno, pero salgo fortalecida. Hola, hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Los Otros Libros desde la librería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy recibimos a Yamila Silva Peralta, la autora de Mujeres Sinérgicas Emprendedoras. Hola Yamila, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola Martín, ¿cómo estás? Gracias. Yamila, en principio contanos, ustedes en el libro están reflejando estas 10 historias de mujeres sinérgicas. ¿Cómo surge la iniciativa, la idea, o cómo encuentran ustedes esas 10 historias? Bueno, me tengo que ir un poquito atrás. Año 2016-2017, la Universidad Nacional de Mar del Plata, en específico la Facultad de Psicología, a través de un proyecto de extensión, se pone en contacto con una organización social que se llama Sinergia Project. Ahí está parte del título, Mujeres Sinérgicas. ¿Qué es Sinergia Project? Es una iniciativa artística cultural de Mar del Plata, pero bueno, tiene representantes de distintos lugares de Argentina, incluso por fuera del país, que busca reflejar a la mujer en distintos aspectos, cotidianos, artísticos, culturales, laborales, sociales, y para eso fusiona distintas disciplinas artísticas. Entonces nos parecía interesante ver desde la extensión universitaria qué podíamos hacer en el marco de la psicología, el emprendimiento, el trabajo. Y ahí encontramos 10 mujeres que estaban posando para una muestra de arte de esta organización y bueno, las fotos de estas 10 mujeres iban a ser intervenidas por distintos artistas plásticos. Entonces, por ejemplo, sacaban la foto y luego venía un diseñador y la intervenía. Sacaban una foto y luego venía un pintor y pintaba encima de la foto. O sea, después la muestra de arte era una fusión de estas disciplinas. Hablo con la directora de Sinergia, con Tania, y le digo, Tania, ¿y si les preguntamos a las mujeres algo de sus historias? ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Con una entrevista? ¿Y después qué hacemos con las entrevistas? Y después esas entrevistas las podemos volcar en el marco de la muestra o darles más elementos a los artistas que van a intervenir en las fotos. Bueno, entonces ahí empezó a jugar el arte, la psicología, el emprendimiento, y cada una de estas 10 mujeres contaban historias transformadoras. Contaban historias de lucha, historias de sufrimiento en algunos casos, cotidianidades que llevaban a resignificarse como mujer. Bueno, esto dio una amplitud de material, podemos decir de materia prima, que después se fue utilizando para el arte y para una investigación. Todavía no sospechaban, no tenían ni idea de que iban a hacer el libro. No sabíamos que iba a haber un libro en ese momento, 2017, ¿no? Era, conozcamos a estas 10 mujeres, ¿por qué están acá? ¿Por qué quieren participar de la muestra fotográfica? ¿Qué las lleva a contar a través de la imagen, de la pose, de la vestimenta que elegían, de los artistas que iban a intervenir a partir de conocerlas? Bueno, un poco eso fue la historia. Pero bueno, fuimos más allá, porque estas 10 historias se contaron en el marco de 10 entrevistas que no las tomé yo directamente. Yo preparé a 2 tesistas de grado, en aquel momento eran estudiantes avanzadas de psicología, Natalia y Rocío, que son coautoras de la obra, para que tomaran estas 10 preguntas, bueno, 12 terminaron siendo, a las 10 mujeres y pudieran como sistematizar cada una de estas entrevistas en formato de historia, individual, singular, para brindar esta materia prima que hablábamos antes. Es muy interesante esto y me quiero detener acá, ¿no? Porque cuando hablas de entrevista, y me ha pasado conversando, inclusive en este mismo programa, con personas que trabajan en otras disciplinas. Yo me dedico al periodismo y por ahí lo que para mí es una entrevista no lo es para alguien que se dedica a otra actividad. En la psicología, ¿cómo se trabaja una entrevista? Bueno,
Yo te voy a contar cómo la trabajamos desde acá. Hay muchas maneras, es un instrumento de recolección de datos. O sea, desde el perfil científico, o sea, yo soy investigadora de CONICET, entonces la entrevista para el CONICET o para cualquier, institución que acompañe y apoye la investigación es un instrumento de recolección de datos. Ahora, ¿cómo lo tomamos y con qué propósito? Bueno, tenemos que pensarlo en el marco de una investigación. Y ahí es donde entra también el objetivo de la investigación, por qué la entrevista es el mejor instrumento para esa investigación y por ahí no un cuestionario. O usamos mucho en psicología una escala Likert, con puntos de más satisfacción a menos satisfacción, o de más acuerdo a menos acuerdo. Bueno, en este caso nosotros teníamos un objetivo que era profundizar en las historias de estas mujeres, en lo que estaba detrás de esa fotografía que se mostraba en esa, valga la redundancia, muestra de arte, ¿no? Entonces necesitábamos un instrumento que sea flexible, adaptable, donde tuviéramos preguntas, pero que fueran una guía, una orientación, pero que pudiéramos jugar más acá, más allá, y la entrevista terminaba siendo el instrumento flexible, adaptable que necesitábamos. Eso era. Es apasionante este viaje que nos estás contando de una fotografía a un libro, cómo hemos llegado de la fotografía inicial a un libro. Sí. Ahora, no quiero dar nada por sabido, quizás alguien que nos está mirando, escuchando en este momento, Sí. se pregunte, ¿qué es sinergia? Sinergia, yo lo voy a definir de una manera muy compleja, pero, o no, por ahí muy simple. Cuando sinergizamos, ponemos muchos elementos que en el origen no están conectados en conexión. Y de esa conexión generamos algo nuevo que no es la suma de las partes, es algo sui generis, algo que supera y que transforma y se transforma en esa combinatoria. Entonces, cuando hacemos sinergia, por ejemplo, en el marco de esta experiencia, hicimos sinergia muchas mujeres y también equipos donde había varones, había intergéneros también trabajando, ¿no? Pero ¿qué quiero decir? Personas con distintas historias de vida, personas con distintos intereses por la misma muestra de arte, logramos un producto que superó ampliamente el origen que se pensó. O sea, la expectativa inicial se superó. Eso es lo que puedo decir. Así que la sinergia es ese todo, más que la suma de las partes, producto del intercambio de diversidades. De todas diversidades. Y a partir de estas diversidades, ¿cuáles son los puntos comunes de las 10 historias? Son 10 mujeres que se identifican con el género femenino. Son mujeres que tienen cotidianidades que han querido compartir a través de esa imagen que mostraron en la fotografía original, podemos decir. Son mujeres que están interesadas en polinizar a otras mujeres, o sea, polinizar, multiplicar estrategias de afrontamiento, competencias, aprendizajes significativos, por ejemplo, la resiliencia. He tenido situaciones de dificultad, las he atravesado, he aprendido en el camino, quiero compartirlo con otras mujeres, quiero compartirlo con otras personas. Este es un aprendizaje que no quiero que quede solamente en mí. Entonces, la historia que cuentan es yo diría, una experiencia de generosidad por parte de cada una de estas 10 mujeres. Ese sería como el gran denominador común. Sí. La capacidad de resiliencia, y quería detenerme en esto porque leí el término en el libro en varias oportunidades, y me ha pasado en otras ocasiones hablando con otros psicólogos, Sí. con psicólogas, que no aceptan esta terminología como otras que por ahí no provienen de, no sé, el psicoanálisis, ¿no? Uh-huh. Me han dicho, no, yo soy psicoanalista, no hablo de resiliencia, que sería la capacidad de recuperarse a partir de algo adverso, ¿no? Sí. Que nos ha pasado, eso es la resiliencia. ¿Por qué la utilizan ustedes? Bueno, la resiliencia la utilizamos en ese mismo sentido, o sea, hay una adversidad, esa adversidad me provoca sufrimiento, dolor, tengo que pausar lo que estoy haciendo, tengo que cambiar o tomar decisiones que no tenía contemplado, bueno, pero salgo fortalecida, aprendo, me modifico en ese camino de aprendizaje, ¿no? Y la resiliencia, si vamos al origen, tiene que ver con la física, con cómo se adapta un material a condiciones adversas externas, uh-huh. ¿Sí? Entonces, un poco de esto también va de la mano con el modelo de competencias, que es el que trabajamos a lo largo de todo el proyecto, que es la capacidad que tenemos de poner en juego nuestros saberes. No solo el conocimiento, porque a veces decimos saber, conocer, ese es el saber. Ahora, si yo el conocer lo pongo en acción, es el saber hacer, las habilidades. Y si encima lo hago con compromiso, con responsabilidad, con empatía, es mi actitud, ese es el saber estar. O sea, todos esos saberes hacen que la resiliencia termine siendo, bueno, ¿qué aprendí? ¿Qué conocimientos nuevos me llevo? ¿Cómo esos conocimientos en una nueva situación los voy a poner en juego? ¿Y con qué actitud voy a afrontar otras adversidades que están por venir? ¿No? O cómo
fortalezco las capacidades de afrontamiento de otra mujer que pueda estar pasando por situaciones parecidas, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza a jugar una resiliencia más colectiva, si se quiere, ¿no? Donde lo que aprendí yo te puede servir a tu caja de herramientas, a tus saberes, ¿sí? Ese es el concepto de resiliencia que nosotros tomamos y viene más de modelos sistémicos, modelos más cognitivos conductuales, desde la psicología, hablando en esta tensión de modelos teóricos que siempre hay en toda disciplina, ¿no? Y en esa tensión hay puntos de encuentro, quienes coinciden con esto que vos mencionás o que por ahí adhieren a lo cognitivo-conductual, ¿pueden utilizar algunas herramientas de lo que es la escuela psicoanalítica? Yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, yo lo hago en, por ejemplo, la práctica consultora, lo hago en ciertas bitácoras que hago observacionales de dinámicas grupales, de liderazgo. O sea, hay elementos y hay constructos teóricos por parte del modelo psicoanalista que vienen muy bien para entender, no sé, si pensamos a las personas como un iceberg, un modelo metafórico, todo lo que está por debajo de esa superficie, ¿no? Y cómo todo eso que está por debajo de la superficie influye tanto en lo visible. Entonces uno puede ver un comportamiento concreto de una persona, pero si vamos más hacia las profundidades vamos a empezar a hablar de emociones, de sentimientos, de ansiedades, de miedos, de estrategias de afrontamiento, de motivaciones, y ahí hay mucho aporte del modelo psicoanalítico para entender esa profundidad del iceberg, ¿sí? Entonces, cuando uno entiende esa complejidad que somos como personas y tener una cajita de herramientas compleja, viene bien también para poder poner en diálogo ciertas herramientas. Un poco eso es lo que hago. Me das pie para una cuestión que no tenía planificada en esta entrevista, pero cuando hablas de motivaciones, de estrategia, sí, pienso en los equipos, ¿no? Y recuerdo mucho esto que se dice habitualmente, ¿no? Y trabajamos en equipo, tenemos que desarrollar el trabajo en equipo, pero en realidad el que lo dice habitualmente es el que está en la cabeza del equipo. No está dispuesto a hacer el trabajo más feo por ahí de una parte de ese equipo. Bueno, ahí estoy pensando en algunos ejemplos, pero conozco, sí. Ahí hay una tensión entre el liderazgo y el trabajo en equipo como dos procesos que para mí, como psicólogo organizacional, están muy vinculados. O sea, quien lidera no puede liderar si no tiene seguidores, por ejemplo. Partiendo de esa base, bueno, ¿quiénes son los seguidores de esta persona que lidera? Y fíjense cómo lo digo, persona que lidera. No digo líder o lideresa, porque para mí el liderazgo es un proceso. Hoy lo puede asumir esa persona, pero si es un equipo que trabaja horizontalmente, en otro momento y frente a otras circunstancias, otra persona la que pueda asumir el liderazgo de esa experiencia o de esa situación. Y a veces la persona que asume el liderazgo termina siendo portavoz de todo lo que ocurre en el equipo, ¿sí? Pero es porque es un estilo de liderazgo, se le depositó esa responsabilidad a esa persona, porque por ahí el equipo no se anima a hablar, porque por ahí el equipo necesita estar en una etapa todavía de crecimiento y de madurez y ciertas herramientas como para poder argumentar o contraargumentar no las tiene. Pueden ser múltiples, o sea, la madurez del equipo también va a marcar el lugar y el protagonismo que pueda tener esa persona que asume el liderazgo. Pero también puede haber un portavoz dentro del equipo, ¿sí? Y el líder puede ser más laissez-faire, como dicen los franceses, dejar hacer. Un observador que interviene cuando se lo necesita, o una observadora. Bueno, esa complejidad entre situaciones grupales que pueden ser equipo o no, porque no es lo mismo un grupo que un equipo, ¿sí? O sea, un equipo está trabajando con un desempeño muchísimo más efectivo, ¿sí? Con unos valores compartidos, muy orientado al objetivo que se quiere cumplir, ¿no? Con roles bien distribuidos. Bueno, hay un montón de fases superadoras en un equipo que por ahí en un grupo todavía no. Y no todo grupo se constituye en equipo. O sea, toda esa complejidad entre liderazgo y equipo me interesa, pero muchísimo, muchísimo. Y en el caso de las mujeres, algunas de las historias cuentan esas tensiones, donde han tenido que interactuar en equipo o no pudieron lograrlo, ¿sí? Y en el marco del proyecto de Sinergia hemos definitivamente tenido que trabajar en equipo. Si no, no hubiese salido ese hermoso libro que salió. Y esa situación del liderazgo, ¿no? El liderazgo que no puede imponer, sino que tiene que convencer, tiene que lograr adhesiones. Me invitás al aula, ¿no? Porque en el aula ahí se establece esa relación. Vos vas a ver a un grupo de personas, quienes damos clase, vemos que están esperando algo y que están todo el tiempo evaluando también y viendo. Uno se da cuenta que puede convencer más o menos y que en realidad lo que tiene que hacer es convencer y quizás te das cuenta en un momento que lo lográs o que no lo lográs.
sí, es verdad. El docente tiene un lugar de liderazgo importante en determinados momentos de aprendizaje, sí. Para mí la docencia es apasionante, creo que es lo que me vincula el corazón con la Universidad Nacional de Mar del Plata, y aprendo mucho. Es una situación de aprendizaje doble, recíproca. Me gustan situaciones de aprendizaje en la cual estudiantes desafían al lugar docente y viceversa. Y eso implica también tener un lugar de humildad. O sea, un liderazgo más laissez-faire podría ser por momentos, o si se quiere delegativo o participativo, horizontal, o el que vengo investigando hace unos años que se llama transformacional, que es una persona se orienta a la transformación en las personas que son seguidores y seguidoras. Transformación desde las actitudes, desde los conocimientos, desde la puesta en acción de esos conocimientos, o sea, las habilidades, los valores. O sea, ¿cómo vamos a trabajar en educación valores si no tenemos o no estamos trabajando en un liderazgo transformacional? Porque se encuentran valores en el aula, no todos tenemos los mismos valores. ¿Cómo convivimos con esas diversidades? ¿Cómo respetamos? ¿Cómo toleramos la diferencia? O la frustración de que la otra persona no piense igual que yo, o no tenga ese valor como norte o como sur, si quieren, ¿no? De su comportamiento. Entonces eso implica un liderazgo claramente, sí, en la docencia. Recorriendo las páginas del libro nos encontramos con poemas. Sí. ¿Qué tienen que ver esos poemas con las historias? Eso tampoco estaba previsto y estábamos ya casi llegando a la parte final, casi entregándole a UDEM el libro y aparecieron los poemas. A ver, Cristina Larice, que es la poetisa encargada de los 10 poemas, forma parte del colectivo Sinergia Project. Entonces, cuando ya terminábamos de diagramar y de corregir y de ajustar algunas cuestiones finales del libro, en una presentación que hizo Sinergia donde Cristina estaba paradita leyendo un poema y había todo un grupo liderado por María Carreras que iba bailando al son de las palabras de Cristina, yo dije, ay, pero qué interesante sería para otro libro poder hacer poemas de... Los puedo hacer ahora, me dijo, te los hago para... En el mes te los tenés. Y yo, Eudem, un mes más necesitamos. Agarró las 10 historias y salieron 10 bellezas de poemas que me emocionan porque ella ha logrado, a partir de las historias y de conversar con nosotras como coautoras, plasmar en versos esas transformaciones que sufrieron estas 10 mujeres. Y por eso podemos hablar de liderazgo transformacional en ellas, podemos hablar de resiliencia, podemos hablar de resignificación de sus propias competencias y estrategias. Bueno, fue como un imprevisto, pero que calzó súper bien para el proyecto del libro. ¿Son mujeres que tienen una formación profesional en todos los casos? No en todos los casos. Lo que también un denominador común es que, como forman parte del colectivo Sinergia Project, algunas de las disciplinas artísticas, ¿sí? Ellas participan, o son pintoras, o ceramistas, o poetisas, o escritoras, o fotógrafas, o bueno, están en el mundo del arte y del arte y la cultura y trabajan con Sinergia a partir de, bueno, su saber, ¿sí? Su saber particular. Pero bueno, ahí estaban para compartir por qué llegaron al arte, a través de qué pasó en sus vidas para lograr que el arte sea lo que quieren para vivir, o sea, el camino para obtener lo que necesitan para vivir, ¿no? El trabajo, o sea, dedicar su tiempo, su motivación, sí, sus proyectos, porque todo el tiempo están proyectando estas mujeres, trabajan por proyectos. Y hablamos de resiliencia a partir de, bueno, de estas historias, me contás, lo de la resiliencia, estas historias, y pienso, a ver, todas atravesaron un punto crítico, un momento crítico en sus vidas. Al menos con la entrevista intentamos llevarlas a ese momento, lo tuvieron que elegir ellas, ¿no? Puede haber sido una situación cotidiana con un impacto emocional grande o puede haber sido también alguna situación de mayor dificultad. Pero sí, la idea era viajar en el tiempo, encontrar aquel episodio o aquel conjunto de episodios de sus vidas que les hacían reflexionar acerca de su lugar como mujer, de cambios percibidos, autopercibidos, de la posibilidad de transformar y transformarse. Y en ese camino, ¿sí? de viajar en sus historias particulares, bueno, nos compartieron un pedacito de sus vidas. Seguramente debe haber más historias transformadoras en sus bitácoras personales, ¿no? Por usar una metáfora. Pero bueno, nos quedamos con las que nos contaron en ese momento. Es la foto de ese momento. Vamos a usar la foto como metáfora. Es lo que nos contaron en ese momento del trabajo de campo, de la investigación de Natalia y de Rocío, respectivamente. Nos proponemos en los otros libros habitualmente hacer un abordaje, acercarnos, ¿no? al contenido del libro para que después, bueno, la lectora, el lector
pueda ingresar y recorrerlo desde el comienzo al fin. No quiero anticipar ninguna de las historias, pero a ver, algo de la que más te impactó a vos. Apartate de Yamila, conductora de este grupo, una de las coautoras del libro, como lectora. Después cuando lo leíste el libro, sí, dijiste, uy, mira esta historia, ¿no? Esto no lo había visto. A mí me pasó con uno de los poemas, que no voy a avanzarlo mucho porque quiero que los puedan leer y los puedan disfrutar, pero hay un poema que parece muy cotidiano, de la diaria de una mujer, que por ahí uno podría, a partir de leer la historia, decir, es ama de casa, y en realidad todo lo que representaba para esta mujer ocupar ese lugar en su hogar, ¿no? El lugar de cuidadora, el lugar de limpiadora, el lugar de cocinera, y cómo Cristina, a partir del poema, logra hacer bailar a la escoba. Eso es lo único que voy a decir, ¿sí? O sea, es como, a mí leer el poema me volvió a llevar a la historia desde otro lugar. O sea, como escritora misma de la obra y como investigadora que supervisé el trabajo de las tesistas y que la materia prima de estas historias la vi desde un lugar científico, desde el arte las resignifiqué. Porque en realidad esa cotidianeidad que la vivimos todas las mujeres, de una forma o de otra, más o menos, ¿cuánto se juega en esa cotidianeidad? Y cómo el lugar de mujer se puede resignificar y una se puede mover de ese lugar sin dejar de hacer lo que hace, pero poniéndole otro sentido y ubicándose y proyectándose desde otro lugar. Y un poco eso es lo que pasó con la historia, que parece que es una historia común, pero que me llevó a mí, como autora, al final de la obra, y con el poema incluido, me llevó a leerla desde otro lugar. Yamila, ya para ir cerrando, ¿no? Porque nos hablaste de la fotografía inicial, de ese momento en el que ustedes comienzan a trabajar con las entrevistas, pero ¿cuándo ven que esto es un libro? ¿Cuándo vemos que es un libro? Bueno, apareció la convocatoria de UDEM para poder publicar y en ese momento me llega la convocatoria y yo pienso, a ver, podría postular, pero bueno, estaba haciendo una lectura más individual, ¿no? De un proyecto de investigación, las cosas que tenía en ese momento, los resultados que tenía, y la tesis de Natalia y de Rocío ya estaba en su fase final, estábamos preparando la defensa. Entonces les pregunto, ¿qué les parece? ¿Tienen algún libro escrito, chicas? No, me dijeron. Estudiantes avanzados de psicología. ¿Les gustaría tener un libro? Y si intentamos publicar, me parece que es una tesis novedosa, es un trabajo cualitativo, son 10 historias, creo que le podemos dar un vuelo ahí desde lo artístico-cultural, dando también prioridad a las historias y a los trayectos artísticos-culturales de ellas. Sí, va, a trabajar, ¿qué hay que hacer? Entonces ahí empezamos, mail va, mail viene, ajustar, a tratar de que esa obra que era científica en su origen se convierta en un libro, porque ahí tuvimos también que pensar en otros públicos. Cuando uno escribe una investigación, el público que piensa es el público académico científico, que va a leer un paper. Bueno, ese libro nunca llegó a ser paper, llegó a ser libro. ¿Sí? No es que luego publicamos las 10 historias en otro formato, no. Decidimos que ese material pasara a formar parte de esta obra y creo que no nos equivocamos, que la verdad fue muy acertada la decisión. Y también los estudiantes, ¿no? Porque los estudiantes me levantaban el pulgar, así yo decía una cosa y ellas, sí, vamos, y siempre motivadas. O sea, trabajamos muy bien porque las tres estábamos re motivadas con el proyecto. Sí. Yamila, muchísimas gracias. Gracias, Martín, a vos, y gracias a ustedes también. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una nueva edición de Los Otros Libros. Y como decimos siempre, buenas lecturas.